Bueno, y arrancamos la tarde con la licenciada Azul Cheme de la MEA. Bienvenida, buenas tardes, ¿Cómo Azul. estás? ¿Cómo estás, Gaby? Gracias. Bien, de este espacio de la consultora Mundo Propio que siempre nos va dando estos tips, estas guías, en todo lo referente al mundo laboral y profesional. ¿Y cuántas cosas desconocemos o no sabemos cómo manejarnos de repente en nuestro espacio de trabajo cuando nos suceden ciertas situaciones como esto de mobbing, de acoso laboral? ¿De qué trata? ¿Qué es básicamente, Azul? Así es. Bueno, hoy hablamos de este tema que por ahí no es como siempre pum para arriba como venimos con Ceci, pero la verdad es que es un tema que para prevenir hay que hablar, hay que informar. Y bueno, como bien decías vos, el mobbing o lo que es conocido también como acoso laboral es la situación en la que una persona ejerce violencia psicológica, emocional o física sobre otra persona de manera recurrente, de manera periódica y de manera prolongada, como te decía recién, dentro del contexto laboral. Exacto. Se puede dar entre pares, es decir, entre compañeros, se puede dar por un superior hacia un subordinado o algo que no es muy casual o muy común, desde un subordinado, ¿por qué no? Alguien que jerárquicamente está en un puesto superior a uno. Es importante, digamos, como te decía recién, poder hablar de lo que es el mobbing, porque es algo que sucede en las empresas, sucede en el ámbito laboral, y es una acción que se da de manera intencional. Es importante, digamos, entender que es intencional y que tiene una finalidad, y es llegar a desgastar a esa persona de manera psicológica o emocionalmente a tal nivel de que quiera abandonar el trabajo, digamos, Claro. que se quiera ir de esa empresa, que quiera dejar de trabajar. Como, en criollo, sacárselo encima, digamos, Sí. ejerciendo la violencia psicológica, Como agotar verbal. a la persona, ¿no? Agotar a la persona, que no quede otra que renuncie. Así es. Es como una jugada, como una mala jugada, digamos, cuando querés despedir a alguien y no querés despedirla para no correr con todo lo que es indemnizar a una persona, hacerle como ese juego sucio para la que la persona en algún momento ya no aguantas más Claro. y decir, bueno, me retiro. Es importante también entender que todos sujetos de trabajo estamos en posibilidad o en posición de ser objetos de mobbing. Por Sí. ahí existe esta pregunta de si hay personas más predispuestas o que tienen tendencia a ser objeto de acoso laboral, y la realidad es que todos podemos encontrarnos con esta figura o este personaje que vendría a ser el acosador dentro del ámbito laboral. Claro. Que, como bien te decía, puede ser un compañero, como puede ser un jefe, en el cual sucede o se da esta situación en la que nos insulta, nos grita, Claro. hace como amenazas, difamaciones de esa persona. Todo esto en la cuestión emocional o psicológica, pero también puede haber violencia física o abuso sexual, Ajá. violencia sexual que se ejerza, digamos, contra esta persona, digamos, que está siendo víctima del acoso. Sí, y específicamente, ¿qué deberíamos tener en cuenta como para... Yo creo que también eso uno ya lo va sintiendo, ¿no? Porque en definitiva es un tipo de violencia, entonces creo Claro. que uno en la sensibilidad ya lo siente, pero ¿qué deberíamos tener en cuenta y no tomarlo como, bueno, como que está bien, o como que esta persona es muy nerviosa, o como esta persona es muy temperamental? ¿Cuáles serían Sí. esos puntitos que Es importante prestemos atención? identificar también, antes de ir a este punto, que la violencia también dentro del contexto laboral es, por ejemplo, quitar responsabilidades o quitar poderes de decisión o, exceder a una persona con mucho trabajo o quitarle tareas, como desvalorizarla, quitarle de esa área, digamos, de la cual se hacía cargo. Claro. Entonces, es importante también que todas estas cuestiones también tienen que ver con una forma de violencia dentro del trabajo. Y se da mucho más en las mujeres, por ejemplo, de 26 a 45 años, Ajá. es como más común, Están obviamente expuestas. dentro de lo que se denunció y de lo que se hizo Claro, saber, como claro. vos decías.
hay sintomatología, casi siempre tiene que ver con reacciones psicosomáticas, porque existe un miedo constante, o sea, voy a sentir miedo cuando voy a trabajar, Sí. voy a tener reacciones paranoicas, es decir, voy a estar perseguida, voy a sufrir, puede ser palpitaciones, desmayos, dolores de cabeza, Sí. ansiedad, dificultades para conciliar el sueño. Entonces, vamos a por ahí escuchar nuestro cuerpo que va a estar hablando, porque incluso más allá de lo psicosomático, puede llegar a generar trastornos funcionales o orgánicos. Es Claro. decir, que nos enfermemos a nivel de no poder seguir porque trabajando. es como un medio de defensa que tendría el organismo para decir basta de seguir viviendo continuamente tal vez esa situación. Y quiero ponerlo en ejemplos prácticos, porque para que la gente se dé cuenta, porque es como decíamos recién, a veces aceptamos, decimos, bueno, no, fulana, mengano, son nerviosos, o son gritones, o son, es su forma de ser, también sabes que se suele pensar, es muy exigente, ¿no? Pero en el caso práctico, ¿qué no deberíamos aceptar o dejar pasar, por ejemplo? Bueno, el maltrato desde ningún Sí. punto de vista, desde levantar la voz, Claro. desde insultar. Desde llegar y no saludar, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, o sea, siempre en la empresa o en el ámbito laboral siempre recomendamos que se busque un ambiente o un clima que sea bueno, que haya compañerismo y que vaya desde el respeto. Siempre que entramos a trabajar y existen conductas por fuera de eso que nosotros buscamos, creo que es, digamos, donde hay que poner el freno. Claro. También hay que entender que el moving no es, por ejemplo, enfrentarnos a un superior en una simple discusión. Bien. No, tiene que ver con una conducta que es recurrente y es prolongada y va desgastando poco a poco a través de esto, del insulto, de ridicularizar el trabajo, de quitarle, como te decía, la responsabilidad. Entonces, también siendo compañeros, ser observadores, si es que vemos que esto existe dentro de la empresa. Y como vos bien decías, suele suceder cuando el líder es muy autoritario, en empresas que por ahí son muy grandes y tienen una jerarquía muy, muy alta o muy amplia. Claro. Entonces, sí, sucede, pero no se justifica No sé, el en maltrato. ningún ámbito, ¿no? Porque también se ve también en pequeñas empresas o pequeños grupos de trabajo. A veces cuando el grupo depende económicamente, por ejemplo, de esa cabeza, y viste que se quedan todos como callados, aguantando, porque bueno, dependés económicamente tal vez de ese trabajo, de esa posibilidad. Así es. Y el soportar por ahí el grito, el maltrato, el que llegue y no te saluda, el que te está diciendo esto lo estás haciendo mal, pero lo dice de mala manera. Sí, la exposición El frente a los ningunear. compañeros, La exposición la frente- burla. Todo eso puede... ¿Y qué hacemos? Ahora viene la otra parte. Porque Sí. está bien, tal vez identificate lo estás viviendo, pero ¿qué haces? Porque si dependés, es tu trabajo. Claro. Bueno, fundamental, siempre nosotros, bueno, desde la consultora siempre apostamos a que el área de recursos humanos es un área fundamental para justamente contener y apoyar psicológicamente, emocionalmente y desde la salud mental a los trabajadores. Generar espacios de diálogo, charlas preventivas, hablar de moving es una acción que puede prevenir, no sobrecargar a los trabajadores a un nivel de estrés, porque el estrés es uno de los motivos, digamos, que suele desencadenar estas conductas. Alguien que está estresado empieza a ser violento, empieza a gritar, empieza a ser irritable con sus compañeros y también... por ejemplo, existen las evaluaciones de riesgos psicosociales que se hacen dentro de las empresas, donde nos va a poder permitir detectar y actuar sobre la problemática. Es importante, creo yo, que todos los que estemos viviendo o que hayamos vivido o que estemos viendo que esta situación está pasando, no ser meramente observadores pasivos dentro de nuestro ambiente de trabajo, sino brindar ese apoyo y acercarnos al otro, decir yo te escucho, estoy acá, y justamente en esto recurrir siempre a un profesional psicólogo que pueda contener emocionalmente a esa persona que está sufriendo este desgaste, Claro. esta violencia a nivel psicológico. Y es horrible, porque si es algo que se da en tu espacio laboral, entonces que sea todos los días.
Y Así llegar a es. trabajar de esa manera termina siendo una tortura más que, que algo que te estimule o que genere Ajá. un placer, digamos, ¿no? Es Sí, horrible estar frente a esas situaciones que se da frecuentemente. Yo sí, diría que se da continuamente en los espacios laborales. Y que me parece muy bueno que aparte esto está legislado y que se hable de la temática como vos lo decís y que sí. la gente lo sepa, que no tenés tampoco que estar aceptando Ujú. ni pensando, no, fulano, mi jefe, mi jefa es así o Ajá, sí, tiene mal no. carácter. Claro, sí, desde el punto en general de la violencia, no naturalizar, digamos. La violencia Claro, puede ser sí. emocional, psicológica, puede ser física, no existe, digamos, por ahí digo yo, no podemos encapsular ni saber qué es violencia para cada uno. Muchas Ujú. veces si uno no está cómodo, si uno se siente mal y está sintiendo este desgaste emocional, no tiene ganas de ir a trabajar, siente miedo, siente esas reacciones paranoicas, estoy perseguido, eh, ya es una señal para saber que dentro de ese ambiente laboral algo malo está pasando. Exacto. Y estar atento y también preservarse. Sí. Preservarse porque es como dijimos ese desgaste que termina, seguramente termina dándose en alguna enfermedad, Ujú. tanto física como mental y emocionalmente, ¿no? Que Sí, después sí, es puede difícil recuperártelo. desencadenar, siempre sabemos que por ahí las reacciones nerviosas que nos provocan las emociones se traducen o se somatizan, decimos, y hacen, digamos, ruido en nuestro cuerpo. Seguro, sí. Desencadenan muchas enfermedades a nivel orgánico o funcional que tal vez tenían que ver con una situación. Todo está unido, las Sí. emociones, nuestros pensamientos, lo físico, está todo unido y está todo interconectado. Así que algo que te afecta en tus emociones, obviamente va a repercutir también en tu salud. Muchísimas gracias, Azul. Gracias, Gaby. Un Gracias. gusto. Nos vamos a un cortecito rápido y seguimos compartiendo esta linda tarde.